Bienvenidos, clase número 7. Estoy muy feliz. Este es un contenido que me llevó muchísimo tiempo construir, curar, editar para ustedes. Es un contenido que me parece sumamente relevante hoy en día, en donde estamos padeciendo temas de salud mental, de salud emocional, de temas de salud cerebral, finalmente, y me es muy relevante compartirles toda esta información porque todos o tenemos un familiar o conocemos a alguien que está padeciendo de demencia, de depresión, de ansiedad o de alguna patología o disfunción asociada, y me parece fundamental que podamos tener estrategias para poder prevenir si estamos con una genética muy cargada hacia estos temas, o que podamos accionar si ya estamos viviendo una situación a nivel de nuestro cerebro. Entonces, eh, pues me va a dar mucho gusto poder compartir toda esta información. Sabemos que tú eres tu cerebro. Tu cerebro va a determinar cada aspecto de tu vida, desde tus movimientos, tus pensamientos, tus emociones, tu memoria, todo está determinado por tu cerebro. Y la verdad es que también sabemos que no hay algo que puedas hacer en tu cuerpo que no vaya a afectar a tu cerebro. Somos seres interconectados y todos nuestros órganos comparten flujo sanguíneo, comparten electricidad, comparten hormonas, comparten todo, comparten el mismo espacio. Así que lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Y ahora sí, por favor, dedos arriba de que me escuchan, ven la presentación y todo está ok. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí vamos. Entonces, empezando con el tema de salud cerebral, necesitaríamos definir un poco todo el tema de salud mental. Y quiero englobar a la salud mental la parte de cerebro estructuralmente hablando y sus funciones, el cómo opera cognitivamente hablando. Entonces, por esto les hice esta diapositiva para que podamos entender que hoy vamos a abarcar tanto la estructura física del cerebro, la química cerebral, lo que ocurre en la conexión, en la sinapsis de nuestras neuronas, como lo que ocurre a nivel cognitivo, que cuando hablo de cognitivo mucha gente no lo tiene muy claro, pero me refiero a la parte de cómo funciona, cómo opera el cerebro sano. Es aquel que puede realizar todos los procesos mentales que colectivamente se conocen como cognición, y me refiero a el procesamiento de la información que vas captando, el cómo aprendes cosas nuevas, el cómo intuyes, el si hay un juicio correcto, una capacidad de tomar decisiones, el lenguaje, el razonamiento, la memoria, son funciones de nuestro cerebro que nos ayudan a entender cómo está operando. Y por ahí les voy a dejar una frase de Joseph Levry, este hombre que habla muchísimo del mindfulness, de la atención, que dice que la mente siempre sigue al cerebro, en donde para yo poder tener una buena salud mental, tengo que tener una buena salud cerebral. Para operar, para pensar adecuadamente, para tomar buenas decisiones, tiene que estar bien perfundido, bien irrigado, bien oxigenado el cerebro. Entonces hay muchas cosas que puedo hacer a nivel estructural para que a nivel operativo las cosas funcionen mucho mejor. El cerebro, como datos curiosos que les quiero dejar por aquí, es que pesa aproximadamente entre 1,3 kg, 1,5 kg, obviamente cada quien un poco distinto, y esto representa el 2% del peso corporal del cuerpo, poquito aparentemente. Sin embargo, consume 20% de la energía del cuerpo total en reposo. Incluso esto quiere decir que tiene una alta demanda energética y de sangre. Entonces, por cierto, no sé si se lo preguntaban, pero el tamaño del cerebro no equivale a la inteligencia, no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, también esta teoría de que solo utilizamos el 10% del cerebro no es verdad. Se sabe que el cerebro está en funcionamiento todo el tiempo, todas sus áreas, incluyendo el sueño, incluso a veces en el sueño un poco más inquieto, más activo que en el estado de vigilia. También sabemos que el órgano más graso de todo el cuerpo humano es 60% grasa del peso sólido del cerebro, y que esta grasa, que se compone en gran medida de omega 3, de colesterol, es fundamental para el funcionamiento adecuado.
es importantísimo para el desarrollo de neurotransmisores, de hormonas, para que puedan las neuronas conectarse adecuadamente, para que los nervios se puedan recubrir con esa mielina, que es una sustancia hecha básicamente también de grasas. Entonces es fundamental entender este punto cuando hablemos de la dieta y la importancia de las grasas en nuestra alimentación. Sabemos que hay más de 100,000 millones de neuronas y cada una de estas tiene miles de conexiones sinápticas, que son las uniones entre otras neuronas, y que a la vez se van comunicando entre ellas por medio de señales de electricidad y también por medio de químicos. Y esto es lo que hace que tú puedas hacer todas tus funciones corporales y que puedas hacer las funciones cognitivas, pensar, tomar decisiones, aprender o recordar algo. Entonces, hay billones de sinapsis y todas estas conexiones pueden llegar a una velocidad de hasta 480 kilómetros por hora. Tienes una capacidad de almacenamiento, aunque en algunas fuentes dice que es virtualmente infinita esta capacidad de almacenamiento. Yo encontré una fuente por ahí de que tenemos 2.5 millones de gigas. ¿Cuánto costaría eso en una computadora? Imposible. Muy bien, y tenemos alrededor de 70,000 pensamientos por día, entre 70,000, 90,000 pensamientos al día, que lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? En la clase de neurociencia de los hábitos. Y todos estos pensamientos incluyen desde cómo planificas hasta cómo recuerdas la información. Esto espero les demuestre la increíble capacidad y complejidad que tiene el cerebro humano. Entonces, dicen que el cerebro humano tiene 23 watts de potencia, lo cual es suficiente para poder encender un foco. Toda esa energía, imagínense, pues requiere también un buen descanso. Entonces, cuando hablemos del sueño, tenemos que poner suficiente atención en que para poder activar, también tenemos que desactivar, aunque sabemos que en el sueño no precisamente descansa el cerebro, pero sí se repone de muchas de sus funciones y que además va a limpiar ciertas proteínas que se van acumulando por el hecho de estar despiertos. Eh, entonces, sabemos también que el cerebro va a tener ciertas funciones específicas como procesar información, como regular, va a procesar información, va a regular emociones. Estas son las funciones cognitivas de las que les hablaba. Va a regular emociones, el cerebro va a controlar estados de ánimo con diferentes regiones cerebrales que se van interconectando, entre ellas dos de las que ya hablamos, ¿se acuerdan? La amígdala, que es el centro que regula el miedo, la percepción de peligro, y también conecta con la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que nos va a permitir poner un freno, hacer una reflexión. Entonces, interconecta estas dos para que puedas realmente percibir el peligro y actuar o dejar de percibirlo y decir, este es el momento de estar en calma. Y como estas uniones hay un montón en las áreas distintas que tenemos en el cerebro. Después también la capacidad de aprendizaje y memoria, el cerebro tiene la capacidad de aprender nuevas habilidades y de almacenar los recuerdos a largo plazo y de editarlos, no todo se tiene que quedar ahí, como lo habíamos platicado en algún momento. También nos permite, por medio del cerebelo, que es una estructura importante, bastante grande en el área del cerebro, en donde coordina nuestros movimientos. Desde lo más simple a lo más complejo, los movimientos te permite que sean más precisos, más controlados. También el cerebro, pues obviamente, una de nuestras funciones cognitivas es la capacidad de crear, de imaginar, gracias a esas interconexiones que tenemos y no menos importante también la parte de la neuroplasticidad, esas sinapsis que están creadas se pueden reorganizar, pueden dejar esos caminos neuronales y adoptar otros. Por eso la importancia de esta neuroplasticidad y esta resiliencia en el cambio de hábitos que nosotros podemos llegar a tener. A nivel de estadística, me es muy importante compartirles algunos datos que me parecieron, me volaron la cabeza. Arriba del 11% de las personas, perdón, 11% de las personas arriba de 12 años están tomando antidepresivos, por lo menos en Estados Unidos que encontré esta estadística. Esto es un 400% más de lo que se tomaba en los 80s. O sea, es, es, es una cifra que ya está rebasando cualquier expectativa. Una de 4 mujeres toman antidepresivos entre los 40 y los 50 años, o sea, 25% de las mujeres están tomando algún tipo de antidepresivo. Uno de cada 8 adolescentes sufre depresión
Por ahí tenemos ahí el 13% de los jóvenes de 9 a 17 años. Si estas cifras no nos llaman la atención, ¿qué está pasando, no? Cómo en una era en donde estamos más conectados, aparentemente, con la información, con las redes y demás, cómo es que se ha disparado el tema de depresión, el tema no solamente de depresión, también de enfermedades neurodegenerativas y de demencias, en donde Alzheimer, que es por mucho la más común, sabemos que se estima que para el año 2060 se va a triplicar la cifra de personas que viven con Alzheimer. Entonces, toda la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, no solo Alzheimer, Parkinson, demencia, demencia de cuerpos de Lewy, todas las enfermedades neurodegenerativas van en aumento bastante importante. Y lo que más destaco de aquí es que se estima que el 40% de los casos de esta demencia pueden ser prevenidos o pueden ser por lo menos retrasar su aparición con ciertos factores modificables que hoy vamos a ver. Tenemos que saber que el cerebro va envejeciendo de la misma manera que va envejeciendo el cuerpo. Todos vamos perdiendo de alguna manera tejido cerebral conforme envejecemos, va bajando la velocidad en la que se adapta al cambio, va bajando la cantidad de sinapsis, se va haciendo más susceptible a la oxidación que hemos platicado, a los radicales libres. Esto, al ser más vulnerable, pues también se va envejeciendo más y te va creando más susceptibilidad a enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Entonces, este envejecimiento puede ser responsable de estos momentos, de estos olvidos, de dónde dejé las llaves, de cómo se llamaba, y que esto ocurra cada vez más. Por suerte, se puede enlentecer en cierta medida. Entonces, lo importante de enlentecer en el envejecimiento cerebral es que el cuerpo, como quiera, pues va obteniendo más arrugas, se va cayendo todo con la gravedad. El problema es que el cerebro es tu identidad. Entonces, el cerebro es quién eres, es tu personalidad, es tu forma de reaccionar y de sentir. Entonces, es muy relevante cuidar especialmente el tejido cerebral. ¿Qué pasa cuando ya estamos hablando de una neurodegeneración, ya no solamente un envejecimiento, sino un envejecimiento patológico? A eso me refiero con la degeneración. La demencia es un término general que se refiere como a un conjunto de síntomas que afectan nuestra memoria, nuestra capacidad de pensar, la capacidad de hacer ciertas actividades diarias y implica esta demencia algo de neurodegeneración. Las células nerviosas, por otro lado, se pueden ir degenerando y deteriorando, muriendo, tal cual, como les mencionaba en la demencia de los cuerpos de Lewy, en Alzheimer, Parkinson. Y lo que ocurre es que, primero, se van acumulando ciertas proteínas anormales. ¿Se acuerdan cuando yo platicaba del sistema linfático en el sueño? Que va borrando, va eliminando, va limpiando proteínas de desecho como beta-amiloide, proteína tau, y son sustancias que se acumulan, pero que si las limpio correctamente se van a ir. Si se acumulan o se pliegan mal y se empiezan a acumular y a hacer ahí engranes, em, enjambres, perdón, de estas proteínas empiezan a dar neurodegeneración. Además de esto, la neurodegeneración está acompañada de una inflamación, de una respuesta inflamatoria del cerebro, lo cual puede agravar el daño neuronal. Ahora más adelante vamos a ver cómo es que la inflamación en el cuerpo llega también al cerebro, cruza la barrera hematoencefálica y afecta. Y esto hace que disfuncionen la sinapsis y que aparezcan enfermedades como Alzheimer, Parkinson, demencia, esclerosis lateral amiotrófica o Lou Gehrig disease, entre otras. Entonces, volviendo a este tema de que la mente sigue al cerebro, pues es fundamental que si queremos tener una acción adecuada en nuestra mente, nuestra atención, concentración, memoria y demás, pues tenemos que cuidar literalmente la estructura del cerebro y su sinapsis. Por eso les decía, mind follows the brain. Mind health follows brain health, o la salud de la mente sigue a la salud del cerebro, que lo dice este hombre. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible que lo vamos a lograr? Pues bueno, primero vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a neurodegeneración, a alteración de nuestro funcionamiento cognitivo. Tengo 10 factores de riesgo que concentré que se pueden de alguna manera o modificar o hacer algo al respecto. Empecemos con el flujo sanguíneo.
El flujo sanguíneo, la forma en la que llega la sangre, cómo te llega el agua al tinaco, tal cual, cómo llega la sangre al cerebro, es fundamental, porque en pacientes que tienen hipertensión descontrolada, que han tenido en cierta medida un evento vascular cerebral, un stroke, un infarto a nivel cerebral, son personas que tienen un riesgo aumentado para padecer enfermedades neurodegenerativas. Es por eso que yo tengo que poner atención o encontrar cuáles estrategias de mi estilo de vida, de suplementación, de medicina funcional y demás pueden favorecer el flujo sanguíneo en el cerebro. Y les voy dando los mecanismos de acción, porque si de pronto encuentran alguna estrategia, alguna técnica y no sabes si funciona o no, pregúntate. Ayuda al flujo sanguíneo del cerebro, vasodilata, abre los vasos sanguíneos y hace que llegue más sangre para poder oxigenar mejor nuestros tejidos, porque si la respuesta es sí, es que probablemente entonces puede ayudar o puede tener algún beneficio. ¿Cuáles son las estrategias de estilo de vida que nos ayuda? Porque además el flujo sanguíneo no solo oxigena, sino que también hace que limpies más esas toxinas que se van acumulando. La falta de ejercicio es un factor de riesgo importantísimo, la gente que es sedentaria, para afectar el flujo sanguíneo no solo en los músculos y en el cuerpo, sino también a nivel cerebral y entonces padecer más neurodegeneración. ¿Cuáles son las estrategias que podemos ir implementando para poder optimizar el flujo sanguíneo? Yo les diría que casi que la uno es dejar de fumar, porque aquellas personas que fuman tienen mucho más riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, entre otras como controlar la presión arterial, hidratarse correctamente, como lo veíamos en la sesión anterior, favorecer la respiración y oxigenación en el cerebro. Esto implica descartar que no tengas, por ejemplo, apnea, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si tienes apnea obstructiva del sueño y no lo estás regulando, si hay un ronquido, como lo que habíamos mencionado en la clase del sueño, es un ronquido constante, consistente, estridente, que no cambia cuando tú cambias de posición, que te tiene cansado en el día o despiertas con dolor de cabeza, ojo, porque si tú no resuelves el tema de apnea, eres mucho más susceptible también a padecer demencia porque no llega el oxígeno a las neuronas como debiera hacerlo. Entonces, favorecer esta parte, alimentación altas en omega 3, que adelgazan en cierta medida el flujo sanguíneo, es como un anticoagulante de alguna forma, que permite el correcto funcionamiento, oxigenación. Y algo muy importante es cómo aumento la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico vasodilata, abre los vasos sanguíneos y favorece el flujo sanguíneo cerebral. Hay ciertos alimentos como las espinacas, las hojas verdes, el betabel, el chocolate oscuro, el pescado, que algunos son fuentes directas de óxido nítrico como el betabel, por eso aquellas personas, no sé si han escuchado, cuando hay personas que toman shots de betabel, o no tal cual de betabel, pero hay pues, suplementos naturales que tienen polvo de betabel para la gente que se está ejercitando, porque abre vasos sanguíneos y favorece la circulación sanguínea, no nada más en el cerebro, también en los músculos. Entonces, el betabel es una muy buena fuente de las hojas verdes, pero también hay otros como el pescado que son precursores de una sustancia que se llama arginina que se acaba convirtiendo en óxido nítrico. Entonces, puedes directamente suplementar con arginina, existe L-arginina como suplemento y existe óxido nítrico, que es mucho más nuevo, que es una sustancia que yo estoy utilizando con pacientes que padecen, por ejemplo, hipertensión, disfunción eréctil. Al final también es un problema de flujo sanguíneo, también para deportistas que necesitamos que perfundan muy bien sus músculos. Utilizamos suplementación con óxido nítrico, que ese óxido nítrico viene de fuentes como betabel, como ciertos granos que fermentan y que producen este óxido nítrico de forma natural y que tiene muy buenos resultados. En ocasiones no podemos quitar el medicamento antihipertensivo, pues si resolvemos todas las causas, resolvemos el tema de estrés crónico, resolvemos el asunto de alimentación, de ejercicio. Tengo un paciente que viene ahorita a mi mente de 43, 44 años, que llevaba 5 años con hipertensión, que modificó su estilo de vida de forma increíble por medio de sus hábitos, de su alimentación, de su ejercicio, bajó de peso, controló su flexibilidad metabólica, la mejoró, metimos óxido nítrico y pudo revertir esa hipertensión crónica. Otro factor de riesgo súper importante es justamente la inflamación.
El sistema inmune, cuando no está funcionando de manera óptima, cuando está sobreactivado, ¿se acuerdan en la clase de inflamación crónica que decíamos que es inflamación crónica de bajo grado? Viaja, no se queda a nivel intestinal. Y el problema es que viaja y cruza una barrera en el cerebro que se llama barrera hematoencefálica. Es importante que conozcan este punto. Voy a dejar de compartir para que vean mi cara grande. Pero bueno, el cuerpo se divide de alguna manera del cerebro y del sistema nervioso central por una estructura que se llama barrera hematoencefálica, lo que divide la sangre del encéfalo. Y entonces eso nos ayuda a mantener de alguna forma mucho más protegido al cerebro de las sustancias, de las toxinas, pero no es completamente impermeable. De la misma manera que el intestino es semipermeable y deja pasar ciertas cosas, ciertos aminoácidos para poder producir nuestros neurotransmisores, en fin. El asunto es que cuando hay inflamación crónica a nivel digestivo, por ejemplo, porque hay intestino permeable, entonces, ¿qué creen que ocurre? Que esa inflamación, ¿se acuerdan que va viajando y a veces se aloja en las glándulas y puede afectar y dar hipotiroidismo, por ejemplo, si te afecta la tiroides, o puede ir a las articulaciones y entonces dar artritis, o esa inflamación crónica puede cruzar el cerebro y puede dar cerebro permeable y puede afectar nuestras funciones de forma transitoria, dándote esta sensación de fogginess, que la verdad, por más que yo le diga niebla mental, el foggy no se puede traducir, pero sé que saben a qué me refiero. Esta nube que sientes de repente cuando quieres pensar, pero no vienen las palabras, no te queda claro, hasta sientes que tu vista está alterada de cierta manera. Entonces, eh, por eso me es muy importante que se entienda que esa inflamación puede cruzar, puede dar síntomas como esta fogginess o puede incluso empezar a detonar enfermedades neurodegenerativas de forma bastante importante. Entonces, en temas de inflamación, como les decía, un intestino permeable. Cuando ya hablamos del leaky gut, ¿se acuerdan que decíamos que la barrera del intestino puede separarse un poco más y puede permitir el paso de ciertas sustancias que hiperactivan al sistema inmune y entonces crean inflamación crónica? Pues viajan al cerebro, cruzan la barrera hematoencefálica y sorpresa, tenemos ahora también cerebro permeable. Y en gran medida esto está determinado por la forma en la que estamos comiendo, porque la alimentación inflamatoria, la dieta estándar occidental que hemos platicado una y otra vez, es la fuente importante de esta inflamación crónica que daña los órganos y que puede también dañar al cerebro. Los 3 puntos en la dieta que tenemos que poner atención es la comida rápida, el fast food o todos estos alimentos ultraprocesados que son altísimos en omega 6, que ya decíamos que es proinflamatorio y que estamos perdiendo el equilibrio omega 6, omega 3. El otro, además de los alimentos procesados que tienen todos estos aceites vegetales altos en omega 6, es per se tener bajos niveles de omega 3. Ese es un riesgo de inflamación. Y el otro punto es el tema del azúcar, los carbohidratos simples, el estar consumiendo demasiados postres, demasiada azúcar, jugos, aunque sean de frutas naturales. Ya hablábamos que todo esto puede alterar la forma en la que el cuerpo está procesando esos carbohidratos y estar elevando, haciendo picos de insulina y alterando la forma en la que pensamos. Por eso, cuando tenemos estos bajones de glucosa después de comer muchos carbohidratos, podemos tener este mal del puerco, que no solamente es cansancio, sino es esa dificultad para pensar, esa falta de energía. ¿Cómo medir la inflamación? Esto ya lo vimos más en más de una clase, cuáles son esos factores indirectos que tenemos, estas métricas a nivel de laboratorio de entender si hay inflamación crónica en mi cuerpo, porque realmente medir la inflamación crónica en el cerebro sería muy complicado, habría que hacer una punción lumbar y cosas muy invasivas, pero de forma indirecta tenemos estas métricas que nos pueden guiar en cómo estamos con respecto a la inflamación crónica. El siguiente factor es el factor genético y ustedes me van a decir, híjole, pero es que ese no se puede modificar. Y sí, tienen razón. La información genética no se modifica, lo que se modifica es la expresión de esa información genética. Eso es lo que hemos hablado como epigenética, pero es importante conocerlo. Es importante conocer cuál es mi carga para saber qué tanto tengo que hacer un esfuerzo por revertir todos esos factores de riesgo modificables. Yo les diría, si lo vas a medir es porque vas a accionar, aunque en realidad tendríamos que accionar sin saber si tenemos esa carga genética o no. Y les voy a platicar esto porque creo que mucha gente lo ha escuchado, lo escuchan en series, por ahí hubo una serie de National Geographic de biohacking muy interesante, en algún punto se las voy a compartir porque hubo un episodio específicamente hablando en donde
al actor le descubren que tienen un gen de Alzheimer que aumenta su riesgo de padecerlo. Y entonces, pues, ¿qué se hace, no? Con esta información. Bueno, pues existe que cuando tienes antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer o de otra demencia, puede aumentar tu riesgo. Eso es una realidad. Pero una vulnerabilidad genética, como dice el doctor Amen, el doctor Daniel Amen, este, al autor de este libro justamente, que es un psiquiatra muy reconocido que ha estudiado muchísimo el cerebro, dice que la vulnerabilidad genética no es una sentencia de muerte, sino que debe de ser una llamada de atención. Pues bueno, resulta que tenemos un gen que codifica para una proteína, los genes crean cosas, no nada más la información, sino esa información se convierte en una proteína y podemos tener diferentes variables heredadas de ese gen. Tú puedes medir ese gen de alguna manera y ver cuántas copias tienes del gen. Puedes tener ApoE2, puedes tener ApoE3 o ApoE4 y tienes dos copias, una de tu mamá y una de tu papá. Y entonces la combinación de estos genes hace que tú tengas un riesgo disminuido, neutro o aumentado. Cuando tú obtienes un ApoE2 de los dos lados, o sea, dos alelos, uno de tu mamá y uno de tu papá, entonces, esto es un factor protector, aunque es raro tener dos ApoE2. Después, si tú tienes ApoE3, pues normalmente es común, es el más común y es el neutro, no hay ni un riesgo aumentado ni disminuido. Y el importante aquí es el ApoE4. Cuando tú obtienes dos copias de este gen del ApoE4, entonces, cuando hay una copia tienes 3 veces más riesgo y cuando hay dos copias tienes un riesgo 5 a 8 veces aumentado. ¿Qué se hace? Yo les diría tener asesoría genética, ir con un genetista y decirle cuál es mi riesgo, qué puedo hacer, cómo puedo modificar y poner mucha atención en todos los factores de estilo de vida que vamos a mencionar para apretar cada día, cada semana, cada año si quieres, pero meterle velocidad depende de cuándo te enteraste. Si te enteras antes de los 65 a los 40, pues tienes 25 años para modificar la expresión de estos genes y para poder bajar de alguna manera esos riesgos. También es importante saber que aquellas personas que tienen un riesgo aumentado se van a beneficiar de una dieta mediterránea, de disminuir el alcohol, porque de hecho tienen el efecto tóxico del alcohol en estos pacientes es todavía peor. Eh, y bueno, acercarse al tema epigenético de cómo voy a modificar realmente todos estos factores de riesgo que vamos con, aquí había puesto la palabra trauma, pero creo que no se iba a entender literalmente como yo quería que se entendiera, que es golpes de cabeza o traumatismo cranoencefálico. Y aquí es bien importante porque cada vez más hay más evidencia de que las lesiones en la cabeza impactan la salud del cerebro. Estas conmociones cerebrales por el deporte, porque boxean, porque accidentes y te golpeaste en la cabeza, incluso aquellas en las que no has perdido la conciencia, son factores de riesgo súper importante para poder tener problemas de memoria. Entonces, no solo eso, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, específicamente de Alzheimer y demencia. Entonces, dice el doctor Amen que los deportes de contacto causan daño cerebral de la misma manera que lo causa la cocaína. Entonces, tenemos que mitigar el riesgo de daño. Esta es una plática que yo tengo comúnmente con mi esposo, que le digo, por favor, no fomentes los deportes de contacto en mis hijos. No quiero que sean ni boxeadores, ni quiero que jueguen fútbol americano, ni quiero que tengan, digo, a ver, fútbol sabemos que pues es uno de los riesgos, aunque no tan grandes, pero el hecho de usar casco cuando estás usando una bici, cuando vas a patinar o vas a esquiar o cualquier tipo de deporte que implique un riesgo importante en el cerebro, se tiene que usar casco justamente porque quieres aumentar, disminuir el riesgo de neurodegeneración. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Seguimos con los riesgos modificables. A ver, este tema de toxicidad, me refiero a toxinas y a toxicidad. Específicamente hablando de toxicidad, alcohol, marihuana, drogas, hacen un envejecimiento prematuro del cerebro, al igual que ciertas toxinas, incluso como el moho. Pero los sistemas de detoxificación de nuestro cuerpo se pueden llegar a saturar demasiado. ¿Cuáles son esos sistemas de detoxificación? El intestino, número uno, el hígado, la piel, los riñones
pueden llegar a verse ya demasiado abrumados y cuando ya cuando superas esa capacidad de detoxificación es cuando puedes llegar a tener problemas de demencia porque llegan al cerebro, independientemente de que el alcohol, hay suficiente evidencia que dice que hay toxicidad directa, no tiene que sobrepasar los sistemas de detox del cuerpo, simplemente directamente llega a afectar el cerebelo, llega a afectar las neuronas, además de que obviamente altera el equilibrio, aumenta el riesgo de accidentes, directamente afecta, es un tóxico para nuestras neuronas y hay suficiente evidencia como para ya decir que lo tenemos que evitar por completo. Todo este tema de que si una copa, 2 copas al día, yo les puedo decir que cada vez va creciendo la evidencia de que es mejor nada, o por lo menos no pasarse de 2 copas por semana. Si lo haces de forma constante, puede llegar a ser una mala idea y aumentar tu riesgo de neurodegeneración. ¿Qué pasa con el consumo tóxico de otras sustancias? Hemos hablado del Dirty Dozen y del Clean 15, creo que no se los había puesto, sí se los había puesto en la clase de nutrición, pero lo repito aquí. El grupo ambiental de Estados Unidos, hay un grupo específico, el Environmental Working Group, que habla, cada año emite una lista de cuáles son los vegetales más sucios, más contaminados por pesticidas y cuáles son los más limpios. Entonces, si vas a empezar con un tema de hacer más limpia tu despensa, tu refrigerador, este sería el lugar en donde puedes empezar. Comprar los 12 sucios orgánicos, que son aquellos vegetales que no tienen cáscaras duras, que la cáscara normalmente se come, por ejemplo, las blueberries, las moras, la mora azul, el durazno, el kale. Todo esto que cuando tú lo consumes, pues te estás comiendo los químicos, los pesticidas que probablemente rociaron cuando estuvieron en el campo. Y pues estos podrías irte más light con este asunto porque tienen cáscara que protege y que al eliminar probablemente no permeó esos vegetales. Y también les voy a dejar una recomendación de una app y debo decir que esa app es americana, entonces lo que más registra son códigos de Estados Unidos en donde tú puedes poner el producto que estés consumiendo, lo escaneas y te dice qué tan limpio o sucio es. Sé que son productos de Estados Unidos, se los dejo como un recurso como para aprender porque te dice cuál de los ingredientes que tiene es tóxico y entonces tú puedes ir educándote, aprendiendo qué ingrediente tengo que evitar, no sé, por ejemplo, en un bloqueador, ¿sí? Buenísimo, entonces ahora les dejo ese link para esa app en la plataforma y más tardecito también les puedo compartir una foto de cómo es esa aplicación en Telegram. Ahora, la parte neurohormonal. Cuando yo controlo mis hormonas, no solamente estoy orquestando todo a nivel metabólico en el cuerpo para tener un buen peso, una buena temperatura, un buen sueño, también cuando arreglo mis hormonas, estoy arreglando el riesgo que puede implicar de neurodegeneración. Una tiroides desajustada, una testosterona muy baja, un estrógeno muy bajo, puede llegar a dar neurodegeneración. Por eso, cuando las mujeres están en perimenopausia, acercándose cada vez más a la menopausia y va bajando su estrógeno, pueden empezar a ver temas neurológicos como se me olvida, no me acuerdo las palabras, me cuesta enfocar. Después, lo que ocurre es que los receptores van bajando, cuando los receptores de estrógeno se van adaptando a la menor cantidad, entonces se va de alguna manera estabilizando este tema de neurodegeneración, pero también se ha visto que si una mujer hace una terapia de reemplazo hormonal sustitutiva cerca de la menopausia, cuando está teniendo muchos de estos problemas en hormonas bioidénticas que pueden llegar a proteger de esta neurodegeneración, a proteger de la alteración de los huesos, la alteración que pudiera ocurrir de atrofia vaginal, de riesgos cardiovasculares, sobre todo los primeros 5 años después de la menopausia. Corregir estas hormonas puede prevenir el riesgo de neurodegeneración. Ahora, este concepto que les puse aquí como este factor de riesgo que le llamamos diabesidad es una conjunción entre obesidad y diabetes, porque hoy en día las dos sabemos que disminuyen el tamaño y la función del cerebro. La diabetes va a alterar los vasos sanguíneos, se van a ir garapiñando, como siempre les platico, y va a ir de alguna manera creando estragos en todo el cuerpo y el cerebro no va a ser la excepción. Este tema de los vasos sanguíneos va a acabar dando una demencia vascular, puede afectar haciendo infartos cerebrales, hipertensión, etcétera. Lo
lo que hoy sabemos, por ejemplo, es que la revista Neurology, que es una revista con bastante renombre, publicó un artículo en donde dice que estar con sobrepeso o obesidad en la mediana edad se asocia con demencia en la vejez. Entonces, no solamente es un tema metabólico, de glucosa, de estética, de cómo le llames, sino también cuidar a tu cerebro, el buscar un peso que no implique inflamación, que no implique alteraciones en la glucosa. La resistencia a la insulina también va a hacer que, ¿se acuerdan que yo les ponía la imagen de la célula en donde la insulina tenía que conectarse, abrir para que pase la glucosa? Si no tengo buena sensibilidad a esa insulina y no permito que actúe, tampoco va a actuar bien en las neuronas y las neuronas van a tener una deficiencia de energía, no van a poder actuar, no van a tener suficiente gasolina y pueden llegar incluso a haber muerte de ciertas neuronas. Esta idea de la dieta baja en grasas, pues también nos está alterando mucho a nivel hormonal, porque no hay mielina, no hay absorción de ciertas vitaminas que se necesitan, como la A, D, E o K, que hemos hablado, que son vitaminas liposolubles y que mantienen acciones fundamentales en el cerebro. Entonces, esta dieta baja en grasas está alterando a nivel hormonal de forma significativa y está también ocasionando que no tengamos el funcionamiento correcto del cerebro. Em, También hay estudios que demuestran que a mayor peso, menor masa cerebral y menor función cerebral, porque ya decíamos que el tamaño no es tan importante en cuanto a inteligencia y desempeño, pero sí se ha visto que también se alteran las funciones cognitivas en un tema de mucha inflamación derivada del sobrepeso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que agregar omega 3, tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que ir buscando esta dieta mediterránea, que es la que más se ha asociado con salud mental. Vamos con el tema del sueño y me faltó decirlo al inicio, pero esta clase es también una reunión de todo lo que hemos visto, es un collage de toda la información que hemos visto en diferentes clases y de qué de todo lo que dijimos es específicamente importante para el cerebro. Pues el sueño es de las cosas que más importante es, porque con la investigación se ha visto que los problemas con el sueño, de sueño, como el insomnio, como la apnea de sueño, aumentan los riesgos de memoria y de demencia. De hecho, se vio en la revista Nature que las personas que están entre 50 y 60 años que duermen menos de 6 horas por noche tienen mucho más riesgo de padecer demencia más adelante en la vida y que además, como lo hemos mencionado, la falta de sueño va a mimetizar, va a hacer que parezca que tienes un trastorno como la ansiedad y la depresión cuando en realidad el problema es una falta de sueño crónico. Y además, la falta de sueño crónico va a aumentar el riesgo de estrés crónico y todo esto va a empezar a entrenar al hipocampo, una zona del cerebro que va a estar esperando todo el tiempo vivir en estrés. O sea, tú dejas de dormir, activas la respuesta del estrés y el cerebro empieza a vivir, a adaptarse a vivir en este tema de estrés y a buscarlo. Y entonces va a estar buscando esos pensamientos que alimentan la angustia, esas circunstancias que te hacen sentir que hay un ataque personal. ¿Por qué? Porque ya amplificaste zonas en el cerebro, por ejemplo, también la amígdala cerebral. Entonces, ya lo sabemos, calidad de sueño, no solamente cantidad, que decíamos que por lo menos 7 horas, no, perdón, no solamente por bajar los riesgos de demencia, sino por optimizar la función cuando estás despierto, optimizar la memoria, la atención, la captación de información eh, y demás. Ahora, tema importantísimo, el tema de las redes sociales. Hoy estamos con una intoxicación, yo te diría una infoxicación, que es una sobrecarga de información. Tenemos estímulos compitiendo por nuestra atención todo el tiempo, tecnología adictiva. Te metes a internet, a Google para buscar algo y acabas buscando otra cosa completamente distinta. Yo también soy víctima de esto. Sabemos que el cerebro, por un estudio reciente que hace poquito publiqué esto en Instagram, en donde un estudio reciente demuestra que el cerebro, por lo menos de los adolescentes que fueron los sujetos de estudios, cambia con la adicción al Internet. Entre más tiempo pasas en redes sociales, más se va atrofiando el cerebro y va haciéndose más pequeño y alterando la función cognitiva. Entonces, pues
no hay más. Si nosotros queremos a nuestros hijos enseñarles algo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a dosificar el tipo de noticias al que estamos expuestos, porque esto ya se asoció directamente con estrés y con asuntos de neurodegeneración, que ahora más adelante en las estrategias vamos a hablar de cómo podemos mitigar todo esto que yo les estoy platicando en este momento. Y el último punto que quiero mencionar aquí, ay, aquí está. Entonces, esta es la parte de redes sociales. A mayor tiempo pasas en redes sociales, menor tamaño cerebral. Es un hecho que ya hay tal cual una adicción a las redes sociales, ya hay un padecimiento reconocido en psiquiatría que es la adicción a las redes sociales. Es un tema que si no somos conscientes y no ponemos una pausa activamente, pues nos vamos a dejar ir en este flujo, porque todas esas redes sociales están diseñadas para captar nuestra atención y para que no te distraigas de ellas y estés ahí clavado. eh, Hacen toda una composición química en tu cerebro que hace que te enganches. Entonces, cuando hay conciencia, puedes empezar a tomar decisiones activas y programadas para poder mitigar este daño. Y el último factor es importantísimo, el retiro. Cuando las personas se retiran y dejan de trabajar, el cerebro empieza a deteriorarse también. Entonces, el cerebro es como un músculo y como cuando dicen use it or lose it, o lo usas o se atrofia. Entonces, tenemos que encontrar, porque el mismo envejecimiento es el factor de riesgo más importante para pérdida de memoria y enfermedad de Alzheimer, ¿ok? El envejecimiento, el hecho de que las neuronas vayan envejeciendo y toda la estructura cerebral va aumentando el riesgo de Alzheimer. El hecho de que haya falta de nuevos aprendizajes, el aislamiento social, se retiran y se quedan mucho tiempo en casa, viendo televisión o redes sociales, y todo esto aumenta también el riesgo de soledad. Y esto totalmente asociado a problemas de memoria, demencia y neurodegeneración. No los voy a dejar así, prometo que ahorita voy a empezar a hablar de todas esas estrategias. Entonces, estos son los factores de riesgo que podemos reconocer, que tenemos que hacer algo al respecto para evitar la neurodegeneración o para evitar el envejecimiento cerebral y mantener una buena salud a nivel mental. ¿Cuáles son los síntomas de deterioro cognitivo? En mayor o menor medida son estos, que van aumentándose. No todos esos implican que va a haber neurodegeneración o que va a haber Alzheimer, pero si ya se presentan, ya tengo que hacer algo de forma más dirigida, tengo que aumentar el número de estrategias que hago o la velocidad con las que empiezo a implementarlas. Y van a decir acá, ¿por qué quedó indigestión? Porque también todos los síntomas de trastornos digestivos, acuérdense que se comunican y que van activando el tema de inflamación por medio del intestino permeable y van haciendo un cerebro permeable. Entonces, todas estas palabras que todos hemos padecido en mayor o menor medida, a veces en respuesta a que te enfermaste y te dio, por ejemplo, te dio COVID o tuviste una intoxicación alimentaria. Noten cómo todo eso, aunque ocurre en otra área que no es en el cerebro, tiene síntomas mentales. Y entonces cuando esto se empieza a hacer crónico, obviamente cuando es transitorio, agudo, se resuelve y ya está. Pero quiero que vayan notando cómo realmente afecta lo que ocurre en el cuerpo a nuestro cerebro. Y cuando esto se empieza a hacer crónico, se empieza a hacer más intenso, puede estar hablando de deterioro cognitivo. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los pilares de salud cerebral, cómo vamos a mitigar esos riesgos. ¿Cómo es que algunas personas logran mantenerse sharp? Y no les pude poner la traducción porque nítidas no me gusta, pero sharp en su mente, están, así se mueran a los 85 años, un día antes estaban lúcidos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que hacen que esa persona de 85 años esté nítida, lúcida, clara en su mente, en su pensamiento y en sus decisiones? ¿Y quién no lo hace? Pues vamos a hablar de todos esos pilares, empezando por el sueño, obviamente, porque saben que es mi consentido. Eh, el tema del sueño, no nada más me refiero a cómo duermes, que ya lo hemos hablado suficiente, sino cómo te relajas, cómo tienes ese efecto en tu cuerpo que activa el sistema parasimpático. Estoy refiriéndome, bueno, en cierta medida a la parte del sueño. Nada más quería decirles algo importante. En la etapa 2, en la etapa de sueño no REM, ¿se acuerdan que se divide en sueño no REM y sueño REM? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sueño no REM y sueño REM. El sueño no REM es el que hablábamos del sueño profundo. En el sueño profundo hay una etapa que no es tan profunda, que es la etapa 2, que es la mayor parte de nuestro sueño, que existe una cosa que se llaman espigas
de sueño, que son ráfagas de actividad cerebral que pasan durante el sueño. Bueno, pues resulta que estas ondas ayudan a consolidar nuestra memoria. Entonces, durante el sueño, cuando tenemos estas espigas, es cuando más vamos a ir fijando la memoria y editando la memoria. Además del sistema linfático, que es el que limpia las sustancias que no queremos que se acumulen, porque entonces puede aumentar el riesgo de Alzheimer, Parkinson, demencia senil y muchas otras. Perfecto, sueño ya está. Vamos a hablar de relajación. En relajación, lo que quiero es que vayamos activamente, aunque hablemos mucho de este tema en estrés y ansiedad en la segunda clase, quisiera que empecemos a integrar también estos periodos en el día para activar nuestro sistema parasimpático. Les vamos a llamar me time, ¿ok? El me time me refiero. Ok, bueno, hablemos del mindset antes que esto, porque esto va a modificar de cierta medida el me time. Entonces, ahora voy a regresar al mindset, entonces, al me time. El mindset, esta forma en la que tú pones tus pensamientos, también es un factor importantísimo. Y se los platico porque hay una mujer que se llama Alia Crum, que ha hecho muchísimos estudios sobre cómo lo que percibes tiene un impacto directo en tu cuerpo. Quiere decir, cómo el efecto placebo, tal cual, el saber que algo te va a hacer bien independientemente de habértelo tomado o no, el cómo lo tomas, cómo es tu percepción sobre aquello que estás haciendo, tiene un efecto importantísimo en el cerebro y en el cuerpo. Varios estudios dicen que el pensamiento negativo, sobre todo el prolongado, va debilitando la capacidad de tu cerebro de razonar, de analizar, de hacer recuerdos. Entonces, todos esos pensamientos que vienen a tu mente, hay una mujer que se llama Byron Katie, esta mujer, Byron Katie, que habla de cómo cuestionas tus creencias. Entonces, si tú tienes una creencia, un pensamiento que está recurrente y negativo, el simple hecho de empezar a retarlo y decir, ¿qué pasaría si, o sea, lo analizas y dices, ¿es verdad esto? ¿Es esto verdad? ¿Es real lo que estoy pensando? ¿O simplemente es una creencia que tengo y que no me está ayudando en nada? Porque todos esos pensamientos se repiten y ocurren de forma automática, independientemente de que sean verdaderos o sean falsos. De hecho, cuando son falsos y los repites y los repites y los repites, empiezan a convertirse en verdad en tu cerebro. Los empieza a procesar como si fueran una realidad. Acuérdense que decíamos que esta parte del cerebro es genérica. Cuando tú generas un estresor, no importa si es verdad o es falso, si es negativo o es positivo, la química va a seguir creyendo que eso es real porque sigue estimulándolo todo el tiempo. Entonces, no se trata de insertar pensamientos positivos, tóxicos todo el tiempo ahí de creencias positivas. No, no, pero por lo menos de pensamiento preciso, de ayudar a cuestionar aquellos pensamientos negativos que estás repitiendo porque sí está comprobado que se convierten en un hábito mental y que además hacerlo de forma desenfrenada y continua y consistente, va a haber daño neurodegenerativo de forma importante. Entonces, empezar a cuestionar tus creencias y tus pensamientos es el primer paso que yo te diría para poder cambiar el resultado. Y este estudio que les decía de Alia Crum, que es esta psicóloga que hizo estudios, por ejemplo, haciéndote pensar, tomó un grupo de gente que hacía la limpieza en los hoteles y las dividía a aquellas personas que lo hacían y no les decía nada y aquellas otras personas que lo hacían, pero antes de hacer la limpieza les explicaba que cuando ellas hacían la cama estaban haciendo una sentadilla y entonces fortalecían el músculo de los glúteos y fortalecían también los cuádriceps y que las piernas, y también les decía que cuando estaban limpiando las regaderas estaban haciendo ejercicio cardiovascular y les daba toda una clase explicándoles de cómo su trabajo estaba mejorando su cuerpo. ¿Y qué resultó? Algo increíble. Resultó que cuando les hacían las métricas de presión arterial, de frecuencia cardíaca y muchas otras cosas, se dieron cuenta que aquellas personas que sabían que su trabajo les hacía un efecto positivo, tenían mucho mejores respuestas fisiológicas, tenían mucho mejores métricas, solo por saber que eso ayudaba. Entonces, no descartemos el efecto placebo, de verdad es fundamental, porque cuenta por ahí el 30% de tu tratamiento, el saber que te ayuda es 30% útil. Entonces,
No es hacerte a la idea de que esto me va a ayudar muchísimo, es entender cómo trabaja. Por eso me paso horas a veces con mis pacientes o con mis alumnos explicando ciertos detalles de la suplementación, porque el hecho de que imagines y sepas cómo va a actuar, ya te está ayudando a que actúe incluso antes de tomártelo. Entonces, usemos ese efecto placebo a nuestro favor. Em, Porque también existe el efecto nocebo, ese no sé si lo conocen, pero el efecto nocebo es tomarte algo que sabes que no te va a hacer bien porque no te gusta. Entonces, todas esas personas que ya somos medio reacios a tomar medicamentos porque esto me va a dar gastritis, aunque me va a quitar el dolor, pues ya te está haciendo daño también por el efecto nocebo, porque sabes que no te gusta. Entonces, ayudémonos con el efecto placebo, entendiendo cómo funcionan las sustancias que estamos tomando, cómo funcionan los hábitos que estamos haciendo para que realmente tengan un mejor efecto y le sumemos el 30% del beneficio que ya vamos con eso de gane. Y me encanta esta frase de Byron Katie que dice, no son los pensamientos los que tienes los que te hacen sufrir, son los pensamientos a los que te aferras, los que no estás dejando ir. Y bueno, vamos ahora sí a la parte de me time. En la parte de me time, me refiero a un tiempo personal, a un tiempo que quisiera que empecemos a darnos todos. Ese me time lo vamos a hacer de 10 o 15 minutos en el día y si puedes en tu horario de más crisis. A la mitad de tu día, a las 12 del día, si puedes darte 15 minutos de tiempo a solas sin hacer nada, eso tiene muchísimos beneficios. ¿Qué podrías hacer en ese me time? Podrías meditar de entrada. Hemos visto bastantes estudios, lo hablamos en otras clases, sobre cómo la meditación mejora la inflamación. Es decir, no solamente tiene efectos en estrés y ansiedad, en cómo regulas el tema de tus emociones, esta meditación, sino que la meditación ayuda a la inflamación a nivel corporal. Ayuda a bajar sustancias como la interleucina 6, que si se acuerdan hemos platicado que es una sustancia proinflamatoria, entonces la modula, la regula. También nos ayuda en cierta medida a regular la telomerasa, que es la enzima que va cortando los telómeros. ¿Se acuerdan de los telómeros que eran las tapitas de nuestros cromosomas que protegen los genes y que con la edad naturalmente se van acortando? Pues bueno, la meditación retrasa ese envejecimiento porque influye en cómo la telomerasa actúa. Y también va a ayudar a nuestro colesterol LDL a modularse de mejor manera. La meditación va a inhibir la expresión de genes inflamatorios. Y el punto aquí es que la meditación no solo ayuda a la atención, a la concentración, a la memoria, al sueño, como lo hemos hablado, sino que ayuda también al cuerpo. Incluso cuando se cree que no está haciendo ningún efecto porque no lo percibo a nivel mente, lo va a percibir mi cuerpo. Esto se hizo tal cual en pacientes con diabetes y con hipertensión, en donde vieron que la educación cerebral basada en meditación, o sea, una meditación específica que se hizo, podían medir tal cual los resultados y en las personas que meditaban bajaba la expresión de genes que expresaban la inflamación y mostró muchos beneficios específicamente en fibromialgia. Entonces, sí a la meditación, pero aparte hay otro concepto muy interesante que se llama non-sleep deep rest. A lo mejor lo han escuchado de Andrew Huberman, que es este profesor de neurociencias de la Universidad de Stanford, que es la persona que acuñó este término, que habla de este término para las prácticas que usan las personas para dirigir la mente a un estado de calma y de enfoque, como en la meditación, pero sin dormir. Que es un descanso profundo similar a cuando estás dormido, pero sin que tu mente se duerma de alguna manera. Entonces, las técnicas no están hechas para inducir el sueño, aunque son buenas para antes de dormir, pero están diseñadas para entrar a un estado como de soñar despierto, como semi enfocado. Justo cuando estás antesito de dormir, entras como a ese estado. Entonces tú lo puedes ir activando. Les voy a dejar en la página, en la plataforma, los dos protocolos que deja Andrew Huberman para que son como meditaciones guiadas parecidos para poder entrar en estos estados de descanso profundo sin dormir, de non-sleep deep rest, en donde pues puede ayudarnos a activar de forma bastante poderosa el sistema parasimpático. Es muy parecido, o sea, se puede utilizar casi de forma indistinta con la palabra yoga nidra, no sé si han escuchado, que es como una versión relajada del yoga en el lugar de moverte de una postura a otra. La persona que está haciendo yoga nidra lo que hace es que se acuestan, escuchan una meditación que las va guiando a través de diferentes como capas del ser
y que te va llevando a un descanso súper profundo. Es muy similar al non-sleep deep rest, como que Andrew Huberman le quita la connotación como más yogi, y también súper útil para hacer en nuestros 15 minutos. Otra opción es hacer hipnosis, que no es eso que vieron en la tele y de las personas que te hacen dormir, no, es mucho más similar a la meditación que a lo que ves en esas películas y es una forma de dirigir la mente hacia estados de relajación y de mucha autoconciencia. De hecho, Camila Healing, una gran amiga mía, tiene grabaciones específicas de autohipnosis que les vamos a compartir para que puedan utilizar en estos me time. Y mucho va en trabajo en relación con la respiración. Entonces, todas esas técnicas de relajación me gustaría que las experimenten en ese me time que quiero que inserten en su día. 15 minutos de no hacer nada. Si quieres no hacer nada de lo que les acabo de decir, nada. Pero no se vale usar redes, ¿ok? No puedes tener pantallas en las manos. Simplemente son 15 minutos de estar, sin quedarse dormido, sin nada, de permitir que el cerebro esté en un modo default, en un modo eh, como de base y que se vaya a donde se tenga que ir. Incluso cuando se tiene que ir a la angustia. Y les quiero platicar de este concepto que se llama mind dump o basurero de la mente. Resulta que hay una cosa que se llama efecto Zeigarnik. Hoy estoy con muchos nombres, ¿verdad? El efecto Zeigarnik es este efecto que hace que cuando tienes algo pendiente en la mente, se vaya para arriba y se vaya para arriba y se vaya para arriba. De hecho, un psicólogo que estudió esto hace varios años se dio cuenta que en los meseros que tenían una orden pendiente, aquella orden que no se había completado, la mantenían súper atenta, pero una vez que se completaba la orden de su cliente, entonces la olvidaban súper rápido. Y empezaron a ver que las tareas que son pendientes se van hasta arriba y les das prioridad. Entonces, lo que les invito a hacer es en este basurero de la mente, que pueden hacer también en me time, en el tiempo a solas, es escribir todas aquellas cosas que están ocupando tu mente y que te están creando ansiedad. Porque si tú les das un espacio en el día y les das un espacio para salir, entonces no te van a estar invadiendo antes de dormir o en la madrugada. Tú vas a tomar una hoja, puedes tomar una hoja y dividir, puedes tomar tu libreta y dividir en dos y básicamente de un lado poner aquellas cosas que te angustian y no puedes controlar y del otro lado aquellas cosas que te angustian y puedes controlar. Podrías saber cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, eh, no me angustia, pero tengo que comprar ciertas cosas para la fiesta de mi hijo. Bueno, todo el tiempo está pendiente en mi cabeza. Lo voy a escribir y voy a decir cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es poner una fecha. Tal día, a tal hora voy a ir a comprarlo. ¿No? Me preocupa la salud de mi hija porque se ha estado enfermando mucho. ¿Es algo que puedo controlar? En cierta medida no, pero en otra medida sí. Puedo llevarla a hacer una revisión. Pongo la fecha y quién va a hacer esa revisión. El simple hecho de vaciarlo de tu mente ya va a hacer que por medio del efecto Zeigarnik ya no esté hasta arriba y ya no esté tratando de salir por las coladeras a cada rato cuando quieras estar en calma. Entonces, dirigirte a tu ansiedad en ese tiempo de mind dump es muy inteligente porque permites que de alguna manera salga y que no esté rumiando tu pensamiento. Entonces, el basurero de la mente también los invito a hacer este mind dump en el me time. Si eres una persona muy ansiosa que a cada rato regreses al mismo y al mismo pensamiento, entonces deja que salga el pensamiento, valídalo, incluso si es una emoción. Estoy preocupada, pues dale tiempo a esa preocupación. ¿Por qué estoy preocupada? Bueno, por tal. Y racionalízalo si es necesario, pero el hecho de atenderlo simplemente te permite darte cuenta que está ahí, a veces cuestionarlo, como mencionábamos de las creencias, y ver si es una creencia, es una realidad. El hecho de reconocer que es una creencia y que es mentira también te libera. Y pues vamos a la parte de alimentación, que saben que hemos hablado un montón de esto y no me voy a cansar porque hoy vamos a hablar específicamente de cómo tiene que ser, qué tipo de alimentación tengo que llevar para llevar específicamente al cerebro a una mejor acción, a una mejor función cognitiva. Aquellas personas que ya tienen síntomas cognitivos tienen que poner mucha atención en lo siguiente que voy a mencionar. Primero, ¿se acuerdan de los radicales libres de los cuales les he hablado hasta el cansancio? Pues resulta que a medida que envejeces, el cerebro está mucho más expuesto a esos radicales libres, es más susceptible y también a la toxicidad ambiental y al estilo de vida y al estrés y todo esto. Da como resultado un proceso que llamamos oxidación, que puede dañar a las células cerebrales, sí, y que además los alimentos tienen la misma, tienen el neutralizador.
de alguna manera el antídoto a esta oxidación. ¿Por qué? Porque hay alimentos altísimos en antioxidantes que pueden ayudar a parear esos radicales libres y evitar los efectos nocivos que tiene esta oxidación en nuestro cerebro. Como les había mencionado, la dieta mediterránea ha mostrado bastantes beneficios para la salud cognitiva y cerebral y menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas. De hecho, hay un estudio que encontró que apegarse a una dieta mediterránea puede reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer 33%. ¿Cuáles son las características de la dieta mediterránea? Que por cierto vimos en la clase de inflamación, en el masterclass, y después vimos en la parte de nutrición, pero acuérdense, un consumo alto de verduras, de frutas, de leguminosas, de cereales integrales, una alimentación muy casera, con nada de procesados, frutos secos, aceite de oliva suficiente, pescados de agua fría, aves en moderación, sí, poco carne roja, y productos lácteos también pocos, y fomenta mucho el uso de especies, de hierbas. Esta dieta es muy alta en antioxidantes, específicamente hay antioxidantes de los alimentos como el licopeno, los betacarotenos, el selenio, la vitamina C, todas estas vitaminas antioxidantes, lo mejor es obtenerla de la comida. A veces no es suficiente, como vamos a ver en la próxima clase, y tendremos que meter cierta suplementación, pero lo mejor sin duda es que venga de los alimentos. No vas a sustituir, no te vas a salir de una mala dieta con suplementación, ¿sí? No la libras. Y en los alimentos, entre más colorido y más brillante sea su color, más fitonutrientes tiene. Estamos buscando polifenoles específicamente. Esos son los antioxidantes que buscamos, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales incluso, y los encuentras en frutas, en verduras, en el té, en otros alimentos de origen vegetal que ahorita vamos a hablar. Específicamente de los polifenoles, me voy a ir yendo a más específico, ¿ok? De los polifenoles, que son estos que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales, hay un tipo de polifenol que se llaman flavonoides. Ajá, que están contenidos en varios alimentos que contienen pigmentos. Entonces, aquellos alimentos que tienen un pigmento vegetal morado, naranja, negro, son los que tienen antocianinas, que es un tipo de flavonoide. Ya sé que es polifenoles, flavonoides, antocianinas, ¿ok? Antocianinas es lo que da el color, no importa tanto que se acuerden de esto, lo que tienen que saber es que son antioxidantes que dan pigmentos vegetales responsables del color rojo, azul, los muy intensos. Pensemos, por ejemplo, en arándanos, en uvas, en cerezas, en blueberries, mora azul. Nunca sé si blueberries es realmente mora azul o es otro tipo, pero pues blueberries ya saben a qué me refiero. Berenjenas, zanahorias, hay variedades de zanahorias, zanahoria morada, papa morada, deliciosa, que hace unos días subí por ahí una historia de las personas que me traen mi verdura orgánica. Me trajeron unas papas moradas deliciosas que además están llenísimas de antocianinas. Entonces, buscar todos los días meter este color, porque este es el color más complicado, el color púrpura azul en tu alimentación. Si ya tienes temas de neurodegeneración, si tienes mucha genética de enfermedades neurodegenerativas, algo morado o azul todos los días sería una muy buena meta para ponerte. Hablemos del chocolate oscuro. El chocolate oscuro tiene bastantes flavonoides que pueden ayudar a proteger nuestro cerebro. Hay estudios que sugieren que comer chocolate puede ayudar específicamente al estado de ánimo, a la memoria y al flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que el flujo sanguíneo va a ayudar a la inflamación, a la oxigenación? El cacao en polvo, sin azúcar, es el que mejor beneficio tiene. Y después estaríamos buscando el chocolate negro arriba del 70% de cacao para poder realmente obtener esos beneficios que les estoy hablando del chocolate oscuro. Las especies, ¿sí? Todas estas especies con las que además condimentamos y sabe rico y nos ayudan a la digestión, como lo he mencionado, la cúrcuma, la canela, el jengibre, están llenísimas de antioxidantes y pueden ayudar a disminuir la inflamación en el cerebro y en otra parte del cuerpo. No tanto para una inflamación aguda, sino integrarlas en nuestra alimentación para mitigar o regular la inflamación crónica. Especialmente la cúrcuma se ha visto que reduce síntomas de depresión y enfermedad de Alzheimer. Siempre tiene que ser consumida con pimienta negra para mejorar su absorción. Entonces, em, cualquier cosa que vas a cocinar con cúrcuma, tendrías que tener en mente también cocinar con pimienta.
Después, esto que saben que me encanta, bueno, no sé si lo saben, pero soy fan del té verde y es un gusto educado, adquirido. 100% no es algo que me gustaba desde siempre. Cuando me empecé a dar cuenta que el café me caía mal y que no me gustaba tanto el sabor y que me daba ansiedad, dije, ¿qué otras opciones hay de bebida como para echarse algo? Y empecé a educarme en el sabor del té verde. Y poco a poco me fue gustando cada vez más hasta que hoy me encanta. Y además, el efecto placebo me hace mucho efecto a mí, porque el saber que es tan bueno me hace quererlo todavía más. ¿Por qué es tan bueno? Porque tiene sustancias importantes como la epigalocatequina, EGCG para los amigos. Esta epigalocatequina es un polifenol del té verde que va a mejorar el funcionamiento cerebral. Es un antioxidante natural, ayuda a prevenir el daño de las células a nivel nervioso y a nivel también corporal. Es un antioxidante que puede tener acción anticancerígena relevante. Hay varios estudios al respecto. La dosis efectiva, debo decirle que es de 2 a 4 tazas al día, que es bastante, pero si te tomas 2 tazas en un termo grande, pues ya le hiciste. ¿Qué condiciones tiene que tener para ser benéfico? Tiene que ser orgánico, tiene que ser un matcha que es un polvo concentrado de este té verde, tiene que provenir obviamente de la Camellia sinensis, que es la planta del té verde, si no, no es, y que sea orgánico. Además de las propiedades antioxidantes, ayuda a estimular el metabolismo para aumentar la tasa de quema de grasa, tiene propiedades antimicrobianas, cardiovasculares, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y sobre todo hay súper evidencia de que mejora la función cognitiva. Primero porque ayuda a crear más neuronas, mejorando la memoria, el aprendizaje, el estado de neurodegeneración y porque tiene teanina. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la teanina? Que es es un aminoácido que puede ayudar a aumentar los niveles de GABA y tiene función ansiolítica, te ayuda a concentrarte un poco mejor. Además de que tiene menos cafeína que el café. O sea, pero tiene teanina que antidotiza los efectos de esa cafeína. El método de infusión es entre 3 y 5 minutos a 85 grados Celsius para no quemarlo y tener todos sus beneficios. Ok, déjenme ver si me faltó algo de aquí. Ok, el café, ya sé, el café. El café para cuando eres un metabolizador rápido o normal, o sea, te cae bien, te lo tomas y no te da ansiedad, no te da insomnio, no aumenta demasiado tu frecuencia cardíaca ni te da palpitaciones. El café puede tener beneficios a nivel cognitivo siempre y cuando no esté muy pegadito al sueño y des por lo menos unas 8 o 10 horas de tu último café a la hora de dormir y los cicles, des 1 o 2 días de descanso en la semana para que no, tu cuerpo lo pueda eliminar por completo y no se queden los efectos ahí de estimulación. Las blueberries, los arándanos azules están llenos de antioxidantes que mejoran la memoria, tienen muchas antocianinas porque es azul, bueno, no sé cómo lo ven, azul o morado, no sé, azul. Promueve también la salud del intestino. Y las nueces, también altísimas en vitamina E, en selenio, en grasas saludables. También se ha visto que entre 6 y 8 nueces medianas todos los días puede bajar el riesgo de neurodegeneración y Alzheimer. Entonces se los dejo al costo, tipos de alimentos que tenemos que ir integrando. Grasas saludables. Por ahí la parte de grasas ya lo he hablado, pero el 60% del cerebro está hecho de grasas. Y de ahí, 1/3 de esa grasa es omega 3. Y otra parte importante es colesterol. Todos estos ácidos grasos son fundamentales para construir las células cerebrales. Toda esta idea de las dietas bajas en grasas, para nada. Al revés, lo que hemos visto es que las dietas bajas en grasas se relacionan a depresión y a suicidio. El pescado graso es una gran fuente de ácidos grasos omega 3, que son tan esenciales para la salud cerebral, específicamente hablando, el salmón es una gran idea, es un gran alimento para el cerebro. Ahorita hablamos de las especificidades que debe de tener para tener los mejores beneficios. Em, y, ¿qué más les quería decir de? Ok, sí, el huevo. El huevo es importantísimo porque específicamente la yema tiene una sustancia que se llama colina. La colina ayuda al desarrollo cerebral de los fetos en las madres, pero también, de hecho, muchos ginecólogos lo mandan, la colina tal cual, cuando la mamá está embarazada para el correcto desarrollo cerebral del cerebro.
Entonces, el huevo es fuente de vitamina B y de colina, que también promueve el estado de ánimo y la función adecuada. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor del nervio vago, que es acetilcolina, ¿se acuerdan que lo hemos mencionado? Pues acetilcolina. Te ayuda la colina a hacer más de este neurotransmisor em, que va a ayudar sobre todo a activar el sistema parasimpático también. Ok, ahora, una parte también, antes de ir al salmón, es la estabilidad glicémica. Ya hablábamos la clase pasada que el tener picos y valles de glucosa que tienen picos muy altos, o sea, los picos son normales, pero elevar demasiado la glucosa y mantenerla elevada por mucho tiempo, esta estabilidad, esta inestabilidad glicémica de alguna manera va a alterar mucho el funcionamiento de tu mente, de tus pensamientos y va a aumentar el riesgo de neurodegeneración. Entonces, tener una estabilidad, una meseta en la medida de lo posible, no puede ser meseta todo el tiempo, pero evitar los picos muy altos o los valles, las hipoglucemias, o que dure mucho tiempo esa glucosa en tu sangre, va a ayudar el hecho de activar la flexibilidad metabólica para que puedas quemar grasas como combustibles y no siempre los carbohidratos por medio del ayuno intermitente, consumiendo grasas saludables, y mitigando, bajando la cantidad de carbohidratos simples que estamos consumiendo, va a ayudar a esa estabilidad glicémica. Ahora sí, esto que sé que les daba mucha información que puede ayudarles a tomar una decisión en cuanto al salmón, veamos que hay dos tipos. Bueno, hay muchos tipos, pero hoy quiero dejarles la información de cómo comparar un salmón de criadero, de granja, que está en las granjas, en los mismos estanques, miles de salmones en el mismo espacio, a los cuales les tienen que dar antibióticos, porque como están entre sus heces, para que no se infecten, les dan antibióticos. Son pescados que agarran del Atlántico, que los meten a estas granjas y que además los alimentan cosas que no comerían en la naturaleza, no necesariamente a veces granos, les dan bastante mala alimentación. Lo puedes reconocer porque tiene las líneas blancas mucho más gruesas, es mucho más alto en grasa, pero en su grasa es omega 6 inflamatoria, mientras que el salmón salvaje es un salmón que estaba nadando contra corriente. El hecho de nadar contra corriente lo hace más fuerte, le hace más grasa también porque va hacia el norte y como el agua en el norte es más fría, van haciendo más grasa para protegerse, pero esa es una grasa que es omega 3. Es un salmón que encontramos cuando dice salmón salvaje de Alaska, salmón salvaje del Pacífico, ese es el salmón que estamos buscando. Es un salmón mucho más limpio, que no estuvo expuesto a antibióticos, que se alimentó de una forma natural. Es más alto en vitamina B12, en minerales como selenio, como zinc, como calcio, y naturalmente es mucho más rojo o naranja, es mucho más intenso su color y su sabor que el salmón de granja, que es un salmón que tiene un sabor más suave, pero que a la vez le ponen carotenoides, es un color añadido y que se ve mucho más rosado, más pálido. Esa es la forma en la que puedes diferenciar un salmón del otro. A ver, ok. Ok, me van a preguntar del mercurio. Esperaría que me pregunten del mercurio. No he visto el chat, pero asumo. Sí, sí están más contaminados. Son pescados grandes que al ser grandes en la en la cadena alimenticia, pues son los más afectados en el tema del mercurio y ese mercurio sí se va acumulando en su grasa. Entonces, a pesar de que es menos tóxico en mercurio que atún, tiene una cantidad, por lo cual se recomienda no más de 2 o 3 porciones a la semana para obtener sus beneficios y para poder obtener el omega 3. Hay ciertas especies de pescados altos en mercurio, como por ejemplo los que son más grandes y los que son depredadores, esos son a los que más se les acumula, como el pez espada, el tiburón, el cazón, la caballa real, el atún rojo. Ni siquiera se recomienda ni en niños ni en embarazadas. Entonces, una porción de 150 gramos de salmón 2 a 3 veces por semana nos mantiene más seguros con el tema del mercurio, aunque en realidad si nos vamos a pescados más pequeñitos para obtener el omega 3 es aún mejor. La siguiente estrategia es cómo sanamos al intestino. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la conexión que hay entre el intestino y el cerebro. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque
a pesar de que el 95% de la serotonina, que es nuestro neurotransmisor de la alegría, de la estabilidad, de la felicidad, junto con la dopamina y el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que nos calma, se producen en el intestino y por parte de la microbiota no cruzan esa barrera hematoencefálica. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que alguien le pase el chisme al cerebro de lo que está pasando a nivel digestivo. ¿Y quién le va a pasar el chisme? El nervio vago. ¿Por medio de quién? De unas células que se acaban de descubrir hace relativamente poco, que se llaman células neurópodas. Las células neurópodas están ahí en la pared, digamos, del intestino, sensando qué es lo que está ocurriendo. Y es un circuito biológico bilateral, porque así como el intestino le pasa el chisme al cerebro, el cerebro afecta también al intestino. Ya decíamos que el estrés va a modificar muchísimo la microbiota. Bueno, pues la microbiota, por medio de estos neurópodos, que son las que van a transmitir las señales al nervio vago, que hace cuenta que el nervio vago mandó un pie y que dejó el pie en el estómago, en el sistema digestivo, cerca de las células neurópodas, y entonces con este pie extiende hacia afuera hasta hacer una sinapsis con las células nerviosas que le van a decir al cerebro cómo está el microambiente ahí. Y entonces también la microbiota produce estos neuroquímicos que ya les mencioné, la dopamina, la serotonina, que van a decirle cómo está la situación, si hay riesgos, si podemos estar en calma. Y a la vez el cerebro entonces modifica. Se ha visto, hay un estudio interesante que se hizo en Australia en estudiantes universitarios que se dieron cuenta que cuando hacían exámenes bajaba muchísimo la cantidad de lactobacilos que tenían, comparado con los días que tenían mucho más tranquilos en el semestre. Entonces, el cortisol, el estrés modifica el microambiente. ¿Qué pasa con la salud oral? Porque también es parte el intestino el sistema digestivo comienza en la boca. Entonces, también se ha visto que intervenciones como el cepillado adecuado y el uso de hilo dental pueden bajar el riesgo de Alzheimer. ¿Por qué? Porque bajan la inflamación sistémica. ¿Por qué? Porque si logramos eliminar un microbio que se llama, una bacteria que se llama P. gingivalis, que normalmente causa periodontitis y enfermedades de las encías, si nosotros controlamos este gingivalis, vamos a disminuir la inflamación, marcadores inflamatorios, que van a evitar que haya inflamación a nivel cerebral. Y entonces por esto pudiera llegar a bajar el riesgo de enfermedad de Alzheimer, el simple uso de hilo dental, el cuidado bucal, el hacerse limpieza y realmente evitar que tengamos este tipo de patógenos en el intestino. Y ahora, la exposición correcta a la luz. ¿Se acuerdan que les había puesto ya esta imagen? El exponerse suficiente tiempo durante el día. ¿Cuánto es suficiente tiempo? Es más o menos 30 minutos, 2 veces al día, a más de 10,000 lux. Lo repito porque sé que lo hemos hablado ya en más de 2 clases, en donde yo me expongo a la luz natural solar. Al exterior, a través de una ventana, se filtran ese brillo, esa luminosidad que necesita el cerebro. Entonces, al exterior 30 minutos, 2 veces al día, en donde yo tenga más de 10,000 lux, voy entonces a producir la correcta cantidad de cortisol y la correcta cantidad de serotonina que requiero para que mis neurotransmisores funcionen en orden. ¿Cómo es esta luminoterapia? Entonces, acuérdense que un día soleado a las 12 del día tiene 100,000 lux, literalmente. Entonces, incluso en la sombra, un día soleado, tendrías 25,000 lux y con eso es suficiente 2 veces al día para tenerlo. Como puedes ver, al interior estás entre 500, 1000 lux, no lo vas a lograr. Lo ideal sería poder salir 30 minutos 2 veces al día. Acuérdense que les había mencionado que existen apps para medir cuál es la luminosidad a la que estás expuesto, aunque realmente lo vas a medir 2 o 3 veces y te vas a dar cuenta que es fácil llegar a 10,000 lux 2 veces al día. Y hablando de detox, porque hablábamos de toxicidad, entonces, ¿cómo vamos a poner atención en cómo detoxificar? En los órganos de detoxificación los vamos a apoyar principalmente al riñón, tomando más agua, hidratándose correctamente. Con respecto al intestino, comiendo más fibra, escogiendo orgánico y buscando estas crucíferas, estos vegetales que son tan altos en un componente que se llama glutatión, que es el detoxificador principal intracelular de nuestro cuerpo y que está en la coliflor, en el brócoli, en las coles de Bruselas, ¿sí? Estos crucíferos, integrarlos por lo menos 1 vez al día, yo te diría. Lista de crucíferos, refrigerador y palomear por lo menos uno de ellos todos los días. Y en cuanto
a la piel, que es otro de nuestros, bueno, el hígado, la parte de la coliflor, las coles de Bruselas, la col y el brócoli, nos ayudan mucho a detoxificar hígado y obviamente limitar el consumo de alcohol a no más de 2 copas por semana. En la piel, promoviendo la sudoración. Se ha visto que el sauna, específicamente el estudio que se hizo con sauna seco, previene la enfermedad cardiovascular y la literatura dice que leí diferentes artículos. Uno dice 2 veces por semana, otro dice 4 sesiones por semana de al menos 20 minutos a 82 grados Celsius, bastante alto o caliente, que promueva la sudoración, puede llegar a reducir la enfermedad de Alzheimer en un 65%. Hay algunos otros artículos que dice que baja la enfermedad cardiovascular 50%. Entonces, un artículo no hace la verdad absoluta, pero sabemos que por diferentes vías, porque activa las proteínas de choque térmico, porque es un inductor hormético, porque aumenta la frecuencia cardíaca y imita como si estuvieras haciendo ejercicio, y porque te hace sudar, ya vimos que los beneficios de la exposición al calor son buena idea. Ejercicio. Si me dices, escoge una herramienta para mejorar el funcionamiento cognitivo, te diría ejercicio. ¿Por qué? Porque va a mejorar la oxigenación cerebral, va a mejorar el flujo sanguíneo y porque va a ayudar a la detoxificación, porque va a producir sustancias como el BDNF o el factor neurotrófico derivado del cerebro que te ayuda a hacer más neurogénesis, a hacer más neuronas y más sinapsis. El ejercicio va a ayudarte a regular el cortisol, aunque al principio va a elevar tu cortisol, después va a bajarlo y lo mantiene regulado, lo cual te va a dar más resiliencia a lo largo del día. Vas a producir endorfinas y endocannabinoides, que son sustancias que te hacen sentir bien, que te hacen tener un bienestar a nivel mental, porque además te ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. De hecho, se ha visto que el ejercicio de fuerza específicamente se puede medir el qué tan fuerte eres con la fuerza de agarre, ¿sí? El grip. Y hay estudios que dicen que entre más grip, más fuerza tienes de agarre, de presión, menos demencia tienes. Esto se hizo en un estudio de casi 500,000 de pacientes en Reino Unido, en donde decían que el grip es un excelente indicador de la fuerza en general y que estaba fuertemente asociado de forma inversa con la incidencia de demencia. A mayor grip, menos demencia. Entonces, en resumen, el ejercicio es la mejor herramienta que hay para prevenir neurodegeneración. Y otro factor importantísimo es el fitness mental, el mental fitness, ese que les decía de use it or lose it, o úsalo o se atrofia, también ocurra con el cerebro, porque el cerebro es un músculo. Y el hecho de jugar ajedrez, hacer juegos como crucigramas, juegos de cartas, todos estos juegos mentales pueden ayudar a mejorar el tiempo de reacción y la habilidad que tienes para resolver ciertos problemas. También pueden ayudar a mejorar tu atención y la salud cerebral en general. Adoptar un nuevo hobby, una nueva habilidad. Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento. Hoy te metes a YouTube, ves videos y casi que con eso podrías empezar con un instrumento, utilizar, por ejemplo, más tu mano izquierda. Retarte a nivel mental es fundamental para poder formar nuevas conexiones neuronales y fortalecer las que ya existen. Estudiar algo nuevo, educarte. El estar aquí presentes, atender y aprender cosas nuevas ya está ayudando a hacer fitness mental. Así que traten de siempre tener este objetivo de aprender algo nuevo por el simple hecho de aplicarlo y de que tu cerebro va a crecer con eso y van a fortalecerse las conexiones que tienes. Hay diferentes estrategias que puedes utilizar. Perdón, aquí se me fue una, pero es las apps que les recomiendo. Hay una que se llama Cognifit y otra que se llama Lumosity, que son de paga, pero que son bastante buenas y tienen muy buenos reviews para hacer ejercicios de memoria, de concentración, de atención que ayuden al desempeño cognitivo. ¿Qué pasa con el multitasking? Hoy en día estamos como decía, infoxicados, de alguna manera recibimos muchísimos estímulos de todos lados y nuestras mentes no han sido creadas para operar en la manera en la que las estamos forzando.
tenemos que ser conscientes de que en realidad se ha descubierto que no podemos malabarear con más de 3 cosas a la vez. Lo único que haces es dejar de atender aquello que estás haciendo y hacerlo a medias. Entonces, esto te hace perder la concentración y a sobreestimularte. ¿Por qué no hacemos nada? Pues porque nos hace sentir bien. El absorber más y más y más información nos da un boost de dopamina. Y la dopamina no es que sea mala, es la hormona del placer, es el neurotransmisor que nos hace sentir gozo y placer. Pero cuando no está ligada a algo a largo plazo es cuando se puede hacer adictivo y puede ser riesgoso, cuando solo tengo shots de dopamina y luego baja y necesito más y más. Entonces tenemos eso, más aparte que estamos trabajando en situaciones donde estar conectados, pues ya es un requerimiento. Entonces no es tan fácil decir que no y ya. Entonces en toda esta era de distracción digital que está compitiendo todos estos estímulos por nuestra atención, les quiero dar ciertas estrategias puntuales que a mí me han servido un montón. Primero, trabajar por periodos determinados, de 60 o 90 minutos. Es decir, voy a trabajar este tiempo sin distraerme de nada. ¿Qué implica? Cerrar correo, celular, WhatsApp, redes. A veces, cuando estoy en un proceso creativo, necesito cerrar Wi-Fi, apagar internet por completo y fijar periodos de revisión. Lo que yo hago con mi teléfono, con mis pacientes, es decir, voy a revisarlo a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Y en esos momentos voy a responder. No puedo estar haciéndolo en respuesta a cada mensaje que recibo, porque entonces estaría conectada todo el tiempo ahí y mi atención no estaría ni en mi trabajo, ni en mi paciente, ni en mis hijos. Entonces, poner un timer, hay aplicaciones como, se me fue, creo que es Tomato, que puedes poner para concentrarte exclusivamente en una tarea y te pone una alarma de listo, ya, 60 minutos o 90 minutos de tu atención. Y encontrar la forma de ir ejerciendo esto cada vez más como un hábito mental que se va logrando. Esto es lo que más trabajo me cuesta a mí, cerrar las pestañas no necesarias. Mi computadora hace manifestación a cada rato porque tengo 1 millón de pestañas, porque cada pestaña es un pendiente. Cerremos las pestañas no necesarias de Internet y limitar el acceso a redes sociales. Esto es algo que yo he hecho, que te metes al teléfono en la configuración, pones límite de no más de 30, 40 minutos al día para poder utilizar esas redes. Y hay un acrónimo que me gusta muchísimo que hace el doctor David Perlmutter y el doctor Austin Perlmutter. David es el autor de Cerebro de Pan, no sé si conocen este libro, que es muy interesante, y hace poco sacó uno con su hijo, que es Austin Perlmutter, de Brainwash, y entonces hablan de cómo hacer, cómo optimizar nuestro uso de redes sociales, que por cierto, y hago aquí una pausa informativa para contarles que Austin Perlmutter va a estar en el Congreso de Medicina de Estilo de Vida, del cual soy organizadora, y luego les voy a dar más información, pero es el 21 de octubre y vamos a tener speakers increíbles y luego les paso más información. Pero bueno, el punto es que este doctor habla de un acrónimo que es TIME, sobre una recomendación de cómo utilizar las redes sociales. Y me gustó mucho, lo leí hace mucho tiempo y me pareció que es algo que todos podríamos de alguna manera utilizar porque se ha visto en estudios que las personas entre más tiempo pasan en redes sociales, más pequeño se hace el cerebro y que de hecho la región del cerebro que se activa cuando utilizas heroína, cocaína o alcohol, esa misma región se activa cuando estás viendo Facebook o alguna red social. Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar la forma de mitigar activamente y programar cómo vamos a utilizarlas, porque están ahí y llegaron para quedarse. Entonces, la T es tiempo definido. Define de qué hora a qué hora lo vas a usar. ¿Te vas a meter a redes? Perfecto. Hazlo conscientemente, no porque fue lo primero que hizo tu dedo. Y define, si son las 9:30, lo voy a usar de 9:30 a 10 y a las 10 me voy a salir. Tiempo definido. Define una intención. ¿Por qué lo voy a hacer? Así sea porque voy a chismear o porque voy a buscar una plática que me llame la atención o porque quiero aprender sobre algo nuevo. Define una intención, no solamente por hábito. Así sea por chisme, no importa, pero quiero que seas consciente de cuál es tu intención. Quiero de preferencia que sea una acción mindful, o sea, consciente, que lo estoy haciendo por decisión, no por automatismo. ¿Cuántas veces no estoy haciendo nada y lo primero que hago es agarrar el teléfono y ya hasta el cerebro lo hace, ¿no? Ya hay por ahí hasta videos de niños dormidos que están scrolleando automáticamente. Metamos a la conciencia en esto. Dirijamos a que lo quiero hacer y que no sea un automatismo. Y la E de enriching, que quiere decir que te dé algún beneficio, que sea enriquecedor de alguna manera, que trata de que cuando te metas tenga una emoción.
que detectes cuál es la emoción que se está generando. Si te metes y la emoción es me está dando celos, me está dando enojo, me está dando frustración o envidia, unfollow, deja de seguir a esa persona, ¿para qué la quieres en tu algoritmo? Y además, si te está generando algo que no es enriquecedor, ¿para qué lo estás haciendo? Utilicemos la tecnología para crecer de alguna manera. Entonces, si no es enriquecedor, no lo hagas. Eso es otra de las cosas que me parece fundamental. Y pues nada más, vamos a la parte ya para ir cerrando de conexión social y van a decir, ¿qué hace Lisa con ese hombre en esa foto? Y les quiero decir que este hombre ha sido Robert Waldinger. Es un hombre que conocí, tuve la fortuna de conocer en marzo en el Festival de las Ideas, en donde tuve el honor el año pasado de ser speaker y esta vez fui como invitada a ver las pláticas y pude conocer a este hombre del cual yo llevo años, fácil 8 años que conozco uno de sus artículos que publicó. Este hombre es un psiquiatra renombrado que hizo uno de los estudios longitudinales más largos que se han hecho en la historia. Es un investigador bastante importante y este estudio era sobre la felicidad y la calidad de vida. Y durante todo el siglo pasado lo pude ver en conferencia en el Festival de las Ideas y dio mensajes increíbles. Este estudio ha cambiado mi vida porque pude insertar el pilar de las relaciones personales y el pilar de la felicidad como un pilar del bienestar, entendiendo perfectamente porque en su estudio da datos muy concretos que se me grabaron en la mente y que pude después escuchar en su conferencia, en donde dice que durante el siglo pasado se asumía que felicidad era riqueza. Y entonces han estudiado a más de 700 personas a lo largo de 70 años, les estoy hablando, en donde los han seguido y tratado de identificar qué es lo que más felices hacía a esas personas. Y miren que investigaron muchas variables, si era la riqueza, si era la inteligencia, la libertad, y vieron que sí tenía que haber ciertas cosas básicas como cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de libertad y cierta cantidad de salud para poder hablar de felicidad, sí. Pero detectaron varias cosas y es, primero, que la soledad es un asesino silencioso, que en México la prevalencia de soledad es del 34%, o sea, 34% de las personas se sienten solas. Y los grupos que más solos se sienten son los adolescentes, los menores de 30 años y los mayores de 75 años. Esto habla de que estas personas sienten soledad la mayor parte del tiempo. ¿Y a qué asocian la soledad? A mayor reactividad cardiovascular, a una disfunción del sistema de defensa y a más inflamación crónica. ¿Qué tanto? Dicen que es tan poderoso como fumar media cajetilla, como la hipertensión o como la obesidad. Tan relevante es la soledad como este tipo de variables modificables. Entonces, ¿qué es lo que determina, después de todos esos años de investigación, qué es lo que determina la felicidad? Pues vean. Las redes sociales más amplias y más actividad social predicen que el deterioro cognitivo aparece más tarde en la vida y progresa más despacio. Ok, no sé si lo escucharon porque se escucha un poco bajito, pero se los voy a compartir por Telegram. El punto es, lo que hace más felices a las personas son las relaciones sociales, las relaciones personales de calidad. Esto predice la neurodegeneración también. También es un factor importante para la neurodegeneración, el qué tal la calidad de las relaciones y qué tan significativas. Y hace hincapié en la calidad sobre la cantidad. No es cuántas relaciones tienes, sino qué tan fuertes y significativas son. Y no es solamente con una pareja, es con familia, con amigos, con miembros de tu trabajo, de tu comunidad. De hecho, en la comunidad hay un concepto que se llama Ikigai, que es este sentido de pertenencia que tienen en las zonas azules, por ejemplo, en Okinawa, en Japón, el sentido de pertenecer a algo más grande que tú, a una comunidad que te valoran, hace que seas más feliz. Entonces son las relaciones personales, no es cuánto dinero, no es justamente cómo te relacionas con la gente. Y se refiere no tanto a que no te pelees con ellos, a la ausencia de conflicto, sino al respeto y al afecto que hay entre estas personas. Entonces, pues bueno, a mí me pareció increíble, me vuela la cabeza el saber que este es un pilar
igual de importante que el sueño, igual de importante que la alimentación, porque finalmente si hacemos todo eso, pero no lo hacemos en gozo, en alegría, en felicidad, pues realmente para qué lo quieres, ¿no? Y así es como yo lo veo. Entonces, pues me encantó. Ahora vamos a la última parte bueno, y me dice, nos dice, ¿cómo nos damos más importancia a las relaciones personales? ¿Cómo puedo favorecer las relaciones personales? Vean esta foto, esta es una foto real, es una foto que se hizo muy famosa, se hizo viral, en donde está pasando una ballena al lado de este hombre y este hombre, ¿qué está haciendo, no? Entonces, la atención es la forma más básica de amor. Esto es lo que dice Robert Waldinger y me parece tan certero. ¿Cómo fortaleces tus relaciones personales? Con atención. Eso es lo único que necesitas, es poner atención y engancharte con la persona con la que estás relacionando. Engancharte en lo que dicen, engancharte en lo que piensa, engancharte en sus intereses. Suplementos. Ahora sí, lo que a todo el mundo le gusta para ir cerrando, suplementos que ayudan a fortalecer la salud cognitiva, que nos ayudan a estar más nítidos, más sharp a nivel mente, atención y concentración. Omega 3 y no le voy a dar tanto tiempo a esto porque es nuestra siguiente clase y porque además lo he dicho hasta el cansancio, omega 3 es fundamental para el desarrollo de las membranas de las neuronas, es una buena fuente de peso de nuestro cerebro, nos ayuda a la conducción de las neuronas, nos ayuda a recubrir la mielina, que es este recubrimiento de los nervios para que funcione adecuadamente. La dosis mínima para que funcione en el conjunto de EPA y DHA es de 1 gramo, entre 1 y 2 gramos diarios sería una buena idea y esto es lo que ha mostrado disminuir la depresión, la ansiedad, la demencia, mejora la atención y también ayuda bastante en temas de migraña. Entonces, modula la inflamación, como lo he dicho también bastante. Y hay un artículo que quiero compartirles en donde habla de un metaanálisis de cuáles son las dosis y cuáles son todos los beneficios que tiene el omega 3. Sé que ustedes ya lo van sabiendo cada vez más, pero es importante que estén armados con esto porque a pesar de que cada vez veo más médicos prescribiendo omega 3, no siempre es DHA y EPA, que son las moléculas de omega 3 más activas, que más beneficios tienen a nivel cerebral. Por ejemplo, el EPA específicamente es el que ayuda con nuestro estado de ánimo. El DHA es un poco más para el desarrollo del cerebro, de los ojos, y tienen que estar ambas moléculas en el suplemento que estés consumiendo o en los alimentos que estás comiendo. Cuando estamos hablando de altos en omega 3 ya lo contienen y ya tienen la proporción adecuada de este omega 3. Entonces, pues básico, ¿no? En este artículo que les voy a compartir, habla de los nutrientes específicos en la mitocondria. La energía mitocondrial en el cerebro es fundamental porque se ha visto que ciertas enfermedades neurodegenerativas tienen una energía mitocondrial muy baja. Entonces, todo lo que ayude como antioxidante a nivel mitocondrial es fundamental. Y en este artículo habla mucho del riesgo de depresión y de suicidio y de cómo baja cuando aumentamos omega 3, ya sea el tratamiento que están tomando o como aislado. Este es el artículo que les voy a compartir, esta es la tabla y aquí pueden ver todos los resultados en donde varios de los artículos, algunos dicen que no hay diferencia significativa, pero en la gran mayoría sí dice que baja ciertos parámetros, por ejemplo, beneficios significativos amplios en EPA comparado con placebo, por aquí al lado van a ver las dosis. El resumen es entre 1 y 2 gramos diarios tienen un impacto significativo disminuyendo el riesgo de suicidio, el riesgo de depresión, de ansiedad y de enfermedades neurodegenerativas. Vámonos con complejo B, que también vamos a ver, pero cosas importantes que quiero que recuerden del complejo B, que es difícil obtenerlo en personas que tienen una alimentación vegetariana, vegana, y que normalmente se tiene que suplementar, porque sabemos que cuando están bajas las vitaminas del complejo B, empiezas a acumular mucho de una sustancia que se llama homocisteína, que es una sustancia que en el cerebro puede dar neurodegeneración y que yo puedo medir cómo está esa homocisteína y que debería estar abajo de 9. Cuando está alta, puede hablar de que las vitaminas del complejo B no se están activando en el cuerpo. Hay ciertas mutaciones en genes como MTHFR, MTHFR. La gente que lo tiene sabe a qué me refiero, pero el MTHFR es un gen que codifica para una enzima que te ayuda a activar las vitaminas del complejo B. Y si no lo tienes, no las estás activando y entonces puedes acumular más homocisteína y puede hacer
más neurodegeneración. Resumen concreto, que por cierto, al menos un 60% de la población tienen una mutación genética de este gen MTHFR. Y entonces no pueden utilizar las vitaminas B y lo que necesitan es tomarlas activas. ¿Qué es tomar las vitaminas del complejo B activas? En lugar de que diga ácido fólico, debe decir metilfolato. En lugar de que diga vitamina B6, debe decir piridoxal 5-fosfato. En lugar de que diga cianocobalamina, debe decir metilcobalamina. Y entonces cuando tengo estas vitaminas ya activas, aunque yo no tenga la conversión correcta y no esté con un MTHFR, que es esta enzima que nos va a ayudar a activarlas, entonces voy a poder saltarme todos esos procesos enzimáticos y utilizar el complejo B para tener una buena conducción nerviosa y una buena protección a nivel cerebral. ¿Qué pasa con la vitamina D? La vitamina D3, una buena parte de la población, arriba del 70%, está deficiente o no tiene los niveles de vitamina D óptimos. Aunque no están a nivel deficiente alopática o tradicionalmente hablando, no están optimizados en niveles de sangre de entre 50 y 70, 75. Entonces, eso se puede hacer mediante un análisis de sangre que vamos a ver más adelante en nuestra última clase y que tenemos que buscar que la vitamina sea vitamina D3, no D2, y que además se ha visto que cuando tienes niveles bajos de vitamina D, es mucho más probable que si tú tomas un suplemento de vitamina D3, te ayude en la depresión. O sea, necesitas tener niveles óptimos de vitamina D3 para que funcionen los neurotransmisores. Obviamente, este mineral, que del cual hemos hablado hasta el cansancio, específicamente treonato de magnesio, es el que cruza la barrera hematoencefálica y tiene mejores efectos a nivel neurocognitivo. Glicinato de magnesio también se absorbe y aunque puede cruzar la barrera hematoencefálica, es un poco más limitado que el treonato, pero es más accesible, es más barato y lo encuentras más fácil. Antioxidantes, pues les dejo aquí una tablita para que más o menos vean la dosis, pero esto lo mejor sería obtenerlo de los alimentos, pero podemos, cuando ya estamos hablando de una persona que tiene cierto deterioro neurocognitivo, buscar suplementar con antioxidantes. El NAC o N-acetilcisteína es uno de los componentes, ¿se acuerdan que les hablaba de que el glutatión es un antioxidante importantísimo en el cuerpo a nivel intracelular y está compuesto por 3 aminoácidos, de los cuales uno es cisteína? Entonces, si yo aumento el NAC, voy a tener más glutatión disponible. ¿Por qué a veces damos NAC? Porque el NAC es fácil, accesible, se absorbe fácilmente y el glutatión no. El glutatión es mejor a nivel intravenoso o si consigues un glutatión liposomal, que es caro, pero que en muchos casos es súper útil cuando estás haciendo un detox, cuando es una persona que se esté recuperando de tomar alcohol o tiene ya neurodegeneración, un glutatión liposomal puede ser una gran estrategia. Psicobióticos. Este concepto me gusta muchísimo porque en realidad habla de los probióticos que tienen acción a nivel de los neurotransmisores. Son un montón. Les voy a compartir, de hecho, en la plataforma de Hotmart van a ver un artículo, el artículo de donde saqué esta información, la tabla, para que ustedes puedan tener exactamente cuáles son los probióticos que ayudan a actuar a nivel del cerebro, que pueden, algunos específicamente, hay cepas para la depresión y la ansiedad, hay cepas para la cognición, para el funcionamiento cognitivo. Y acuérdense que hay una conexión cerebro-intestino, entonces lo que el cerebro va sensando que hay en el microambiente va modificando la producción de ciertos neurotransmisores. De adaptógenos, ahora Lion's Mane es el que más evidencia tiene sobre efectos cognitivos a nivel cerebral, o melena de león. Existen gotas, es algo de lo que yo tomo todos los días en mi matcha, le pongo melena de león para mejor atención, concentración, memoria y desempeño cognitivo. Y no olvidemos la tenina, que aunque ya hablamos de ella, me gusta mantenerla presente. Para cerrar, les quiero decir lo siguiente. That in which you give attention grows. Aquello en lo que pones tu atención crece. Entonces, si yo pongo mi atención en mi salud cerebral, va a crecer mi salud cerebral. Y creo que es fundamental poner atención desde ya para poder tener longevidad, para poder tener una tercera etapa de nuestra vida mucho más nítida, disfrutando, porque finalmente, pues el tiempo es clave en este momento y cuanto antes empieces con todas estas estrategias y pensemos en esta prevención temprana, más nos va a dar frutos a largo plazo.
acuérdense que nuestra herramienta más poderosa para prevenir este deterioro cognitivo es el ejercicio, pero que tenemos muchas otras estrategias, que la salud mental va a seguir a la salud cerebral y pues básicamente que todas estas estrategias son lo que nos van a ayudar a dar lo mejor de nosotros mismos y a mantener nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida, que me parece fundamental incluso para nuestras relaciones. Entonces, pues bueno, creo que suficiente información por el día de hoy.